cualquiera se hace ver. Sería mejor que no fuese por una ley, digamos, que las mujeres pudiesen entrar al Congreso sin que una ley lo determine. Me parece bien que tiene que ser así. Y porque a veces, alguna vez por todas, nos defienden los derechos de la mujer. Hoy nos parece habitual que varias bancas del Congreso estén ocupadas por mujeres. Sin embargo, hasta no hace tanto, el panorama no era para nada así. Y fue necesaria una ley para que esto cambiase. Una ley que convirtió a la Argentina en un país de vanguardia en materia de derechos de las mujeres. La ley de cupo fue una de las leyes en las que el movimiento feminista y de mujeres consiguió amalgamar a las mujeres políticas con las mujeres que veníamos del feminismo más puro, no tan político. No había antecedentes en el mundo, no teníamos ninguna experiencia, nosotros ni entendíamos nada de sistemas electorales. Digamos que teníamos todas en contra. Teníamos derecho al voto, no nos impedían ser candidatas, pero prácticamente no existíamos. A la par del hombre, no hay diferencia, son profesionales unos como otros. La mujer también puede actuar en la vida política y económica de un país. En el mundo que vivimos no se puede hacer una discriminación en base al sexo. El proyecto establecía que todas las listas con candidaturas debían tener, como mínimo, un 30% de mujeres. E ingresó al Congreso en noviembre de 1989 a través de su autora, la mendocina Margarita Malarro de Torres. Tipo que se ha quedado atrás en la historia, que no es moderno, que no quiere el avance del país, porque esto está relacionado con el avance del país, con la modernidad del país. La senadora radical era una de las únicas 3 mujeres con una banca en la Cámara Alta. Lo fuimos a ver a Menem y Menem dijo, bueno, chicas, miren, Doctor Carlos, hagan suficiente quilombo como para yo pueda decir, miren, las mujeres están exigiendo esto, nosotros no podemos no escucharlas. Y eso es lo que nos pusimos a hacer. Salimos a la calle y ahí la salida a la calle era de todas juntas. Y no interesaba qué partido político, qué organización, eras lesbiana, no eras lesbiana, eras cualquier cosa, casada, divorciada, viuda, vieja, joven, niña, salíamos todas. Y todas pedíamos lo mismo. Y era un grito uniforme. Superada la instancia del Senado, el gran desafío fue la Cámara de Diputados, donde la resistencia al proyecto de ley era transversal a todos los partidos políticos. La ley de cupo, en principio, tuvo la oposición de todos los varones de todos los partidos políticos. Esto es unánime. Hacia la madrugada eran todos discursos en contra, uno tras otro, todos en contra, todos, peronistas, radicales, todo. Y lo llamamos a Menem ya con un ataque de desesperación y nos dijo, bueno, esperen que ahí lo mando Manzano. Manzano llegó a la Cámara y por supuesto lo mandaba el presidente, con lo cual dio vuelta el bloque peronista. Entonces, los mismos que habían hablado 10 minutos antes diciendo que de ninguna manera, decían, bueno, ahora me acabo de dar cuenta de que tienen razón y que tenemos que votar la ley. Cuando los radicales vieron que el peronismo iba a ganar la votación porque era mayoría, y ellos iban a quedar como el traste con sus propias mujeres, empezaron a hacer lo mismo, empezaron a pedir la palabra y a decir los mismos que habían dicho todo lo... Bueno, ahora nos parece que tienen razón. Y la ley se termina votando casi por unanimidad. 140 afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones. Amplia mayoría. 40 años de democracia acá en la pantalla de la televisión pública. La vez pasada hablamos, ¿qué tema hablamos? El matrimonio igualitario. Ahí está. Y ahora el cupo femenino. Exactamente. Bueno, veíamos un poco el informe. La pantalla de la televisión pública está celebrando con todos estos informes, documentales, la recuperación de la democracia, los 40 años de la recuperación democracia, a través de distintos hitos importantes en los gobiernos democráticos. Y la ley de cupo femenino claramente fue algo muy importante porque es un avance muy fuerte
para la participación de las mujeres en la política. Fue en noviembre del 1991 y tenemos una invitada muy especial que nos va a contar un poco, nos va a ayudar a hacer memoria y a aprender un poco más sobre ese momento, que pensamos que fue hace poco, pero en realidad ya pasó un montón, 1991. Está Virginia Franganillo, que es socióloga, es una capa total. Y bienvenida a Altavoz. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Virginia. Bueno, ¿cómo estás, Virginia? ¿Bien? Muy contenta de estar acá con jóvenes y jóvenes. Contanos un poco, digamos... La de Axel. El 1991, noviembre de 1991, cuando llegamos ahí, ¿cuál era la situación de las mujeres en la política antes de la sanción de la ley, de que se debata esa ley? ¿Cómo era la participación de las mujeres en la política antes de 1991? Esto es clave para conversar acá con las jóvenes y los jóvenes, porque ellos han nacido y han crecido viendo a dirigentes políticas en los medios de comunicación, en el Congreso, en los ejecutivos. Crecieron conociendo a una presidenta de la Nación, pero eso efectivamente, la explicación hay que pensarla históricamente. Y yo siempre digo que cuando uno conoce la historia de las mujeres en la Argentina, le da un gran orgullo de ser argentina, porque Argentina fue pionera en otras etapas históricas, ¿no es cierto? Acá hubo el primer congreso feminista a nivel internacional en el año 1910, cuando se conmemoraba el centenario. Y en lo que fue el peronismo fundacional fue un movimiento político que no solamente tuvo dos grandes líderes, no, en ese mundo Eva Perón fue la mujer más importante del mundo, no había una figura política igual. Y no solo que se logró el voto femenino, sino que se organizó un partido y centralmente ella lideró, digamos, una acción positiva, un cupo dentro del Partido Justicialista. Quiero decirles que hubieron 33% de mujeres en todas las listas electorales dentro del Partido Justicialista, hubo un 22% de mujeres que después a nosotras nos costó recuperar 50 años. Pero en ese momento, para entender el mundo, digamos, sí, veníamos de la posguerra. No, era una situación extraordinaria que hubiera legisladoras mujeres. Entonces, Argentina ha sido siempre pionera. Y en el año 91 a nosotros nos ayudó mucho esa historia. Pero habíamos intentado desde el movimiento peronista, ya en la elección, en la recuperación democrática, una gran movilización en Rosario, nosotras en el peronismo de la capital federal, recuperar ese cupo del 33%, que después resultó ser 30%, dentro de nuestro partido. Pero ¿qué pasaba en la Argentina? Apenas el 4% de representación. Veníamos de 18 años de proscripción, de dictaduras militares donde el retroceso en la representación política de las mujeres había sido muy importante. Virginia, perdón, te interrumpo un segundo para decir, fue sin grieta en ese momento. Fueron las mujeres peronistas, las mujeres radicales. Pero hay algo que es de la época y que hay que conmemorar por los 40 años de democracia, que fue justamente esto. En la transición democrática lo que construimos fue un movimiento transversal de mujeres, donde estábamos de todos los partidos, de organizaciones feministas de los 70, de las organizaciones barriales, de los sindicatos, de las organizaciones profesionales, así. Y que ese proceso de construcción del movimiento de mujeres, que hoy ven el feminismo, los encuentros nacionales de mujeres, viene de ahí, digamos, de tener alianzas, ¿no?, que están por encima de lo sectorial, por encima de los partidos. Entonces, eso nos sirvió a nosotras para que, creado el Consejo Nacional de la Mujer, que tuve la oportunidad de presidir, coordinado por ese organismo y en alianza con, centralmente en ese momento, peronistas y radicales, pero que acompañaron todas las mujeres, nos uniéramos para lograr esta conquista que fue y significó la primera ley, acuérdense, a nivel internacional. ¿Por qué era la primera ley a nivel internacional? Porque había cupos en partidos de la socialdemocracia europea, había cupos dentro de
de sus propios partidos, como había sido en la década del 40 en el peronismo. Pero al ser una ley, modificaba el código electoral y obligaba a todos los partidos, porque los partidos conservadores, como siempre, mujeres no querían. Qué lindo igual que lo contás, porque nosotros hace poco, como mujeres, vivimos la ley de interrupción voluntaria del embarazo y también había cierta transversalidad. Te quería preguntar, justo hablamos de cupo y por más de que fue hace, como decía Cata, bastante tiempo, hoy en día también se debate si el cupo sirve, si el cupo no sirve. Me gustaría que también desde tu perspectiva de haberlo vivido, justifiques por qué a veces cuando falta representación el cupo es necesario. Es muy sencilla la respuesta. Si no había una ley que obligara, no iba a haber mujeres. Fue así. Y el cupo terminó siendo un techo, que era lo que no queríamos. O sea, queríamos un piso para, digamos, llegar a la paridad. Requirió entonces también la Argentina una ley de paridad. Y como haces referencia a vos, la ley del IBE, ustedes recordarán, estaba muy claro para qué queremos representar las mujeres. Si no había mujeres no había esas leyes, y mucho menos la de aborto. Recordarán la última sesión, que fue el Senado, lo que costó el Senado, no solamente porque que el Ejecutivo, por primera vez un gobierno presenta un proyecto a favor, sino que si no había mujeres, y ahí la definición final, recordarán, en el Senado los diarios dijeron, en el Senado se ganó por las mujeres. Entonces, esta es una lucha muy larga, lo que hay que trabajar y seguir militando es para que no haya retrocesos. Virginia, decías recién, bueno, fuiste creadora del Consejo Nacional de la Mujer que luchó por la ley de cupos. ¿Cómo se lucha hoy? El otro día escuchaba a un hombre, perdón la expresión, que decía que se dejen de joder las mujeres. Y así suena, y suena fuerte, y por ahí lo escuchamos. ¿Y cómo se lucha todo el tiempo contra eso? Que si bien es una ley, ¿cómo se lucha para cambiar esos pensamientos? Que somos necesarias y que es una ley. Bueno, es una gran pregunta, digamos, cómo se producen los cambios. A veces no alcanza con una ley, porque después los procesos de conciencia, como decís vos, ¿no? Las relaciones entre varones y mujeres, eso es más fácil verlo generacionalmente. Yo creo que es lo que viven hoy ustedes, que lo vivieron en las escuelas, que estos debates fueron masivos, que se veían en las casas, en los colegios. Eso va cambiando las mentalidades, eso va cambiando la forma de ser mujer, de ser varón, el vínculo entre varones y mujeres o de otras identidades de género. Entonces yo creo que ustedes como generación están encarando un proceso de cambio que es impresionante y que no sabemos hasta dónde va a llegar. Totalmente. Y que nos han heredado, nos han superado, digamos. Hay que ver los procesos, me parece, más en el mediano o largo plazo. Ahí está. Y que, en el medio, ustedes están en el medio de esa discusión. Totalmente, y vamos aprendiendo día a día de ellos, la verdad, porque es una generación que impulsa al cambio. Nosotros te queremos agradecer. Sí, muchas gracias acá, por venir a Altavoz. Que justamente de esto vamos a hablar, acerca de los 40 años de democracia, todos los miércoles a las 22:30. Le damos un fuerte aplauso. Gracias. A Virginia. Y nosotros hacemos una pausa, Catalina. Ya venimos con más Altavoz. Dale.